Bienvenidos a Between Minds. Bienvenidos a una nueva sesión de Entre Mentes. Hoy venimos con un tema que de verdad da un poco de vértigo. Da muchísimo vértigo, ¿eh? Porque vamos a hablar de un momento en el que el mundo literalmente perdió el norte. Ya te digo. A ver, vamos a plantearlo así para quienes nos escuchan. Imaginemos que llevamos toda la vida caminando sobre asfalto. Un suelo firme de toda la vida, seguro, totalmente predecible, y tienes la convicción absoluta de que sabes cómo funciona el mundo. Claro, crees que lo tienes todo bajo control. Eso es. Pero un buen día miras hacia abajo, y resulta que eso que pisas no es asfalto. Es una capa de hielo hiperfino. Y se está resquebrajando. Exacto. Se empieza a quebrar bajo tu propio peso. Y esto no es una metáfora barata. O sea, es exactamente lo que le pasó a la mentalidad humana entre finales del siglo XIX y principios del XX. Es una imagen brutal y captura perfectamente lo que llamamos la gran ruptura. Porque, a ver, veníamos de un siglo XIX donde el universo era básicamente un reloj suizo. El universo de Newton, ¿no? Eso es. Todo ordenado, todo perfecto, las leyes de Newton mandaban. Se pensaba que si tenías suficientes datos, podías predecir absolutamente todo, desde el movimiento de un planeta hasta el comportamiento de la sociedad. O sea, tenían una soberbia intelectual importante. Aunque, bueno, también tenían sus motivos. Hablamos de la era victoriana, la revolución industrial a tope. Totalmente. Habían inventado la máquina de vapor, el telégrafo, estaban tirando cables submarinos de un continente a otro. Es normal que se sintieran los dueños absolutos del universo. Ya. El problema es que esa misma arrogancia preparó el terreno para la caída libre más heavy de la historia del pensamiento. Buf, totalmente. Porque esta ruptura no fue solo que cambiara una idea, fue un colapso simultáneo. Un terremoto que golpeó a la vez el macrocosmos, es decir, el universo exterior, y el microcosmos, nuestra propia mente. Se nos cayó el techo y el suelo a la vez. Exactamente. Dejamos de tener certeza sobre el espacio, el tiempo y hasta sobre nosotros mismos. Pues vamos a empezar por el techo, por el universo. Porque la bofetada que se lleva la física clásica aquí es antológica. Año 1905 y luego 1915. Aparece Albert Einstein. Madre mía, Einstein. Le da la vuelta al tablero por completo con la relatividad. Y lo fuerte no es la matemática en sí, sino el choque filosófico. Einstein nos dice que el tiempo es elástico, que depende de la velocidad y de la gravedad. Y eso lo destroza todo. O sea, el tiempo siempre había sido el escenario intocable, ¿verdad? Un segundo era un segundo aquí y en China. Claro, era la gran certeza. Pues de repente, resulta que no. Que si viajas más rápido, el tiempo pasa más lento para ti. Y si algo tan básico como el tiempo es subjetivo, la gran pregunta es, ¿queda alguna verdad absoluta? Es que te vuela la cabeza. Y encima nos deja su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que la hemos visto 1000 veces en camisetas, pero... Pero tiene mucha chicha. Muchísima, porque nos está diciendo empíricamente que la materia, esto que tocamos, no es más que energía pura. La realidad visible deja de tener sentido común. Totalmente. La ciencia prometía un mundo lógico y de repente el universo es un sitio rarísimo donde nada es lo que parece. Todo es fluido, todo es relativo. Ya, pero es que mientras la física nos quitaba el techo mirando a las estrellas, llegó otro señor a desmantelarnos el sótano mirando hacia adentro. Sigmund Freud, edadismo interior, fíjate. Freud nos dice que no es que tengamos un subconsciente pequeñito, no. Nos dice que no estamos al volante de nuestra propia cabeza. Es que es un golpe durísimo. Él plantea esta división entre el yo, el ello y el superyo. Y básicamente nos explica que el yo, esa parte racional que creemos controlar, es solo un pasajero asustado. Un pasajero intentando justificar lo que hace el ello, que es un caos irracional. Eso es. Un hervidero de pulsiones, de traumas reprimidos, de miedos oscuros. Nuestras grandes decisiones racionales están pilotadas por un motor invisible que ni siquiera comprendemos. A ver, suena muy dramático, pero entiendo el shock. O sea, la ciencia estaba curando enfermedades, duplicando la esperanza de vida, y de repente nos dicen que somos irracionales por naturaleza. Es lo que en psicología se llama la herida narcisista. Fíjate en la secuencia histórica. Copérnico nos quita del centro del universo. Segundo palo. Claro. Y el último refugio que nos quedaba era la mente racional. Creíamos ser los dueños de nuestra conciencia. Y llega Freud y nos quita las llaves de nuestra propia casa. La pérdida de control es total. Y claro,
esto no se queda en Viena, en una clínica. Esto empapa toda la cultura. Ujú. De repente tienes a gente como Salvador Dalí pintando relojes derretidos. El arte surrealista nace precisamente para intentar plasmar ese paisaje ilógico que acabamos de descubrir que llevamos dentro. Cambian nuestra identidad para siempre. Y aquí es donde se produce una convergencia histórica muy peligrosa, ¿eh? A ver, cuéntame. Piensa en el cóctel. Tenemos a una humanidad que acaba de descubrir que está gobernada por impulsos irracionales incontrolables. Vale, y al mismo tiempo, esta humanidad irracional tiene acceso a una tecnología industrial sin precedentes, máquinas súper avanzadas. Buf, ya veo por dónde vas. ¿Qué pasa cuando le das herramientas de producción en cadena a una psique rota? Pues que llegamos a la Primera Guerra Mundial. La carnicería industrializada a una escala incomprensible. Exacto. Entre 1914 y 1918 se muere el optimismo. Ese progreso tecnológico que iba a traer la paz se usa para diseñar la logística del asesinato perfecto. Es que los mecanismos ponen los pelos de punta. Los trenes que debían traer progreso llevaban a millones de jóvenes directamente al matadero de las trincheras. Y las armas. Madre mía, las armas. El gas químico, los primeros tanques, los aviones y la ametralladora. Una máquina de picar carne. Literal, una herramienta fría que ciega vidas por pura matemática, sin apuntar, sin honor. Y el impacto de todo esto no fue solo físico. Aquí nace el concepto de trauma psicológico de guerra, el famoso shell shock o fatiga de combate. Claro, al principio los militares decían que era cobardía, ¿no? Sí, fusilaban a soldados por cobardía. Pero los psiquiatras se dieron cuenta de que la mente humana literalmente se fracturaba. Evolutivamente no estamos hechos para aguantar semanas bajo fuego de artillería constante, sin poder huir. Imposible. La mente colapsa. Toda una generación de jóvenes volvía con la psique destrozada, la generación perdida. Vieron cómo el honor y la ilustración se ahogaban en el gas mostaza. Y esto genera un nihilismo tremendo. Se pierde la fe en todo. Y aquí la historia da un giro súper maquiavélico. A ver. Termina la guerra. Y la gente en el poder se da cuenta de algo aterrador. Si resulta que somos irracionales y encima estamos traumatizados y asustados, ya no hace falta usar la fuerza bruta para controlarnos. Ya no hacen falta látigos. Eso es. Solo hace falta controlar nuestra percepción, hackear el inconsciente. Y ahí aparece una figura clave del siglo XX, Edward Bernays. Un tipo que, por cierto, no es un cualquiera. No. Era el sobrino carnal del mismísimo Sigmund Freud. Exacto. Bernays coge los libros de su tío sobre pulsiones y miedos ocultos y en vez de usar el psicoanálisis en un diván para curar, lo usa para manipular a las masas. Es el padre de la propaganda y las relaciones públicas. A ver, explícame bien cómo hace esto, porque siempre me parece fascinante. ¿Cómo hackeas a la gente a ese nivel? Pues Bernays se da cuenta de que vender por utilidad no sirve. La genialidad oscura de este hombre es que vincula un producto a un deseo emocional profundo. El caso de Manual son las antorchas de la libertad. Así, la campaña de los cigarrillos. Esa misma. En los años 20 estaba fatal visto que las mujeres fumaran en público. Era un tabú enorme. ¿Las tabacaleras estarían tirándose de los pelos por perder a la mitad del mercado? Claro, pues Bernays no hace un anuncio diciendo «Este tabaco sabe bien». Contrata mujeres jóvenes de la alta sociedad, las infiltran en el desfile de Pascua de Nueva York y a una señal, todas sacan cigarrillos y los encienden delante de la prensa. Pero lo fuerte es el titular que le vende a los periódicos. Exacto. Les dice que esas mujeres están encendiendo antorchas de la libertad. Asocia un cilindro de tabaco con el deseo inconsciente de emancipación frente al poder masculino. ¡Qué barbaridad! O sea, vende emancipación política en forma de humo nocivo. Y funciona. Funciona de forma espectacular. Transformó a ciudadanos críticos en consumidores irracionales. Y lo peor de todo es que este mecanismo se usó para vender ideologías. Ahí vamos. Porque si funciona con pastillas de jabón o tabaco, funciona con el fascismo. Totalmente. Los regímenes totalitarios de la época, tanto el nazismo como el estalinismo, usaron la radio y el cine para industrializar la propaganda a un nivel loquísimo. Ya no te vendían un producto, te vendían paranoia, odio, pertenencia a una raza superior. Crearon realidades paralelas completas. Y hay una anécdota en 1938 que demuestra lo maleable que era ya la sociedad. Orson Welles y la Guerra de los Mundos. El gran experimento. Fija que se pone a narrar una invasión extraterrestre por la radio, imitando los boletines de noticias. Y miles de personas entran en pánico real. Colapsan carreteras huyendo de los marcianos.
es que es el precursor absoluto de las fake news y consolida lo que llamamos la sociedad del espectáculo. Desde ese momento, la imagen y el relato importan más que la realidad material. Si no sale en los medios no existe, y si sale, te lo crees a pies juntillas. Eso es. Y antes de seguir avanzando en el siglo XX hacia la bomba atómica y la era digital, que tela con lo que viene ahora, Mucha tela. hacemos un inciso de comunidad. A todos los que estáis al otro lado escuchando Entre Mentes, si os está explotando la cabeza tanto como a nosotros, dejadnos un buen like que nos ayuda muchísimo a seguir rascando bajo la superficie de la historia. Y suscribíos y dadle a la campanita. Porque ya sabéis que en Entrementes no nos conformamos nunca con la versión oficial. Aquí venimos a desentrañar el caos. Tal cual. Y hablando de caos, volvamos a la segunda mitad del siglo XX. Tenemos masas manipulables y la ciencia dura pisando el acelerador. De repente, el ser humano adquiere el control sobre el átomo y sobre el bit. Dos revoluciones simultáneas. Empecemos por el átomo. La famosa ecuación de Einstein de la que hablábamos antes, E igual a mc al cuadrado, se materializa con el proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer y las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Un punto de no retorno biológico. Es que por primera vez en la historia de la Tierra, una especie tiene el botón para extinguirse a sí misma. Todo pasa a basarse en la destrucción mutua asegurada. Una paz mundial sostenida solo por el pánico a que el otro te aniquile. Y hay un dato sobre esto que me parece loquísimo. Cuéntame. Las pruebas nucleares de los años 50 liberaron tantísimo estroncio 90 a la atmósfera que cayó en la lluvia, se lo comieron las vacas, pasó a la leche, y hoy en día casi cualquier persona nacida después de esa época tiene rastros radioactivos de estroncio en los dientes y en los huesos. ¡Qué barbaridad! Somos hijos literales de la era atómica. Llevamos la radioactividad en nuestro registro fósil. Literal. Y mientras todo el mundo miraba los silos nucleares cruzando los dedos, en los laboratorios nacía el bit, la revolución digital. Pasamos de ordenadores gigantes como el ENIAC a los microprocesadores. La información empieza a viajar a la velocidad de la luz en unos y ceros. Y aquí la ironía es brutal, porque Internet, esa red maravillosa en la que hoy mandamos memes y debatimos, no nació para conectar el mundo en paz y armonía. ¡Que va! Nació del más puro terror nuclear. Exacto. ARPANET nace porque el ejército de Estados Unidos necesitaba una red de comunicaciones que sobreviviera a un apocalipsis termonuclear. Claro, el problema era que si tenías un sistema centralizado y caía una bomba en el centro, te quedabas ciego. Así que inventaron una red en forma de malla descentralizada. Si un misil soviético borraba una ciudad del mapa, los datos simplemente buscaban un desvío por los nodos que quedaban vivos. Y esa misma estructura indestructible es la que hace que hoy Internet sea tan libre, tan caótico y tan imposible de controlar. Es que manda narices. La herramienta de comunicación definitiva es un protocolo militar de contingencia para el fin del mundo. Y todo esto nos arrastra al panorama actual. Al presente puro y duro, a lo que Zygmunt Bauman llamó maravillosamente la modernidad líquida. Ostras, Bauman, es que dio en el clavo con ese concepto. Las ideologías fuertes, las promesas absolutas, todo eso se disolvió. Entramos en la posmodernidad, donde nada es sólido. Todo se vuelve temporal, el trabajo para toda la vida ya no existe, las relaciones humanas se consumen rápido en las pantallas, la propia identidad está en constante revisión. Todo es resbaladizo. Y esto genera una paradoja muy cruel. Tenemos una abundancia material y tecnológica que ninguna otra generación ha soñado. Lo tenemos todo a un solo clic. Y sin embargo vivimos con una ansiedad brutal, un vacío existencial inmenso. Falta un propósito sólido al que agarrarnos. Porque estamos en estado líquido. Adoptamos la forma del recipiente en el que nos echan hoy, pero mañana volveremos a cambiar. No hay certezas. Volviendo a la metáfora del principio, ya no es que el hielo se haya roto, es que estamos nadando en agua helada agarrándonos a trozos que se derriten en las manos. Es una síntesis perfecta. Si miramos el siglo XX en conjunto, nos enseñó el efecto mariposa a las malas. Nos enseñó que la realidad es un caos organizado incomprensible. Nos quitó las redes de seguridad una por una, la física de Einstein, la mente de Freud, y la verdad con las guerras y la era digital. Pero fíjate, también hay luz en esto. Toda esa destrucción del suelo firme nos ha dejado un nivel de conectividad y de libertad técnica que nuestros antepasados ni soñarían. Nunca hemos estado tan hiperconectados ni hemos tenido tanto poder para modificar nuestro entorno. Ese es el filo de la navaja en el que hacemos equilibrio hoy. El universo no gira a nuestro alrededor, no dominamos del todo nuestra mente, y un fallo técnico nos podría aniquilar.
Y aún así, la resiliencia humana es fascinante, lo cual me lleva a la gran pregunta final de hoy. A ver. Sabemos todo esto. Sabemos que el universo es relativo, que la mente es un laberinto oscuro y que la realidad no tiene anclas. Pero, ¿y si esa falta absoluta de certezas que tanto nos asusta es en realidad el lienzo en blanco más grande que hemos tenido jamás? ¡Qué gran enfoque! A lo mejor la pregunta ya no es cómo volver a construir una pista de asfalto firme, sino si estamos por fin listos para dejar de sufrir y aprender a volar en caída libre. Nos vemos en el próximo viaje de Entre Mentes. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.